Mi abuelo, don Elías, vivía solo en una cabaña vieja que él mismo construyó al borde del bosque. Siempre fue un hombre duro, de esos que no le temen a nada, pero algo cambió en él los últimos meses. Me llamaba por las noches. Decía que alguien lo observaba desde la ventana, no alguien exactamente, algo bajo, con ojos rojos, que se escondía entre los árboles. Pensé que deliraba, hasta que empecé a notar cosas raras, ruidos extraños al fondo del teléfono, como si algo raspara la madera, murciélagos muertos en el techo, piedras, acomodadas en formas raras, alrededor de su casa. Una noche me pidió que fuera a dormir con él. No pude. Tenía trabajo. Fue la última vez que hablamos. Lo encontraron 3 días después, tirado en el suelo, con la boca abierta, llena de tierra, los ojos completamente negros y marcas pequeñas, como de garras, que le cruzaban el pecho. Dicen que fue un paro, pero yo estuve ahí. Vi los símbolos grabados en las paredes. Vi las huellas que venían del bosque y se metían bajo su cama. Mi abuelo no murió solo, y lo que sea que lo mató, todavía anda allá afuera. Bienvenidos a Historias del Lado Oculto. Reúnanse junto al fuego y escuchen con atención. Esta noche les contaré 4 historias sobre seres pequeños, invisibles para muchos, pero mortales para quienes los encuentran. No son cuentos, son advertencias. Si están listos para adentrarse en lo desconocido, quédense hasta el final. No olviden suscribirse y dejar su like. Nunca se sabe cuándo una de estas historias puede volverse real. Hey, acérquense al fuego, pero no demasiado. Dicen que si uno se queda muy quieto, puede sentir algo moviéndose entre los árboles. Escuchen. ¿Lo sienten? Ese crujido no fue una rama cualquiera. Bueno, les voy a contar algo. Algo que le pasó a la prima de un amigo. Se llama Camila. Y después de esto, nunca volvió a dormir tranquila. Todo empezó cuando su familia se mudó a una casa vieja, de esas que huelen a humedad y donde todo suena aunque nadie se mueva. La casa era herencia de una tía que murió sola. Y Camila tenía su propio cuarto, amplio, con una cama gigante y una ventana que daba directo al jardín. Las 2 primeras noches fueron normales, pero la tercera se despertó, a eso de las 3. Sintió un frío que le atravesó los huesos. Estaba tapada hasta el cuello, la ventana cerrada, pero el aire se sentía raro, pesado, y entonces lo escuchó, una voz, susurrando, desde abajo de la cama. No entendía lo que decía, pero no era su imaginación. Estaba despierta. El corazón le latía tan fuerte que sentía que algo, ahí abajo, podía escucharlo también. La voz se detuvo. Silencio total. Al día siguiente, se lo contó a su mamá, pero ya sabes lo que le dijo. Es la casa. Estás soñando. Los pisos hacen ruidos. Pero la noche siguiente, volvió. Solo que esta vez no hablaba, reía. Era una risa forzada, que no sonaba humana. Como si algo estuviera imitando una carcajada, pero sin saber cómo. Y después, algo le tocó el pie. Un dedo frío, delgado, que se arrastró por su talón. Saltó de la cama, gritó. Sus padres corrieron, no encontraron nada. Solo una marca, una línea negra, debajo del colchón. Como si algo la hubiera estado arañando desde adentro. Camila empezó a dormir con sus padres y durante un tiempo todo se calmó, creció, se olvidó, cambió de cuarto, de casa. Pero hace poco, otro niño se mudó a ese lugar, 7 años, tranquilo, callado. A los pocos días, desapareció. Cuando lo encontraron, estaba debajo de la cama, boca abierta, ojos en blanco y una sonrisa helada. Los forenses dijeron que fue un paro respiratorio, pero Camila vio las fotos. Un amigo se las mostró. En el suelo, junto a la cama, había 5 marcas, 5, perfectas, como si algo hubiera salido arrastrándose
desde el centro de la oscuridad, desde ese lugar donde nadie mira, desde donde todo comienza. ¿Escucharon eso? No, no fue el viento. Pero acérquense, que lo que sigue no es cualquier historia. Y si sienten que algo se mueve entre los árboles, no miren. A veces, ver es peor. Esto que les voy a contar le pasó a mi primo Martín. Y sí, fue en este mismo bosque. Él y dos amigos, Alejandro y Tomás, salieron a acampar una noche como esta. Llevaban mochilas, linternas y una de esas carpas viejas que nadie sabe armar. La idea era desconectarse, alejarse del pueblo y pasar la noche en el monte, pero eligieron mal el lugar. Caminaban entre los árboles cuando un viejo les dio una advertencia. Un tipo raro, de barba larga y manos llenas de tierra, les dijo: no crucen el arroyo seco después del atardecer. Ahí empieza la tierra callada. Martín pensó que era solo superstición, como siempre, y siguieron. Después de cruzar el arroyo, todo cambió. El bosque dejó de sonar. Ni un pájaro, ni un grillo, ni siquiera el viento. Solo silencio. Un silencio espeso, feo, que te llenaba los oídos con nada. Caminaron unos 20 minutos más hasta que la encontraron. Una cabaña, sola, escondida entre árboles torcidos, como si la selva quisiera tragársela. Vieja, pero entera. Las maderas no estaban podridas, la puerta estaba abierta, y adentro solo había una mesa, y en la pared, perfectamente alineados, 7 sombreros colgados, cada uno distinto, uno de copa negra manchado, uno de paja deshilachado, uno de lana, uno militar, uno azul de visera rota y uno rojo. Ese, el rojo, con una letra bordada en hilo casi invisible, una A. Alejandro lo vio primero, y sin decir una palabra, se lo puso. Martín le dijo: sácatelo. No sabes de dónde salió, pero Alejandro solo sonrió y se quedó callado. Martín quiso grabar el lugar con su celular, pero la pantalla se apagó. Negra, muerta. Intentó prenderla. Nada. Tomás probó con el suyo. Tampoco funcionó. Fue entonces cuando los escucharon. Pasos, afuerita, alrededor de la cabaña, pasos pequeños, rápidos, como si alguien o algo estuviera corriendo en círculos. Tomás se asomó a la ventana, pero no vio a nadie, solo árboles y un leve movimiento como si algo se escondiera entre las raíces. Alejandro empezó a reírse, primero despacio, después como si no pudiera parar. Una risa seca, rota, que no parecía suya. Martín le gritó, pero Alejandro se agarró la cabeza y se dejó caer al piso. Se golpeaba contra el suelo, como si algo le estuviera hablando desde adentro. La risa se volvió un chillido, y uno de los sombreros, el de copa negra, cayó solo. Martín quiso levantar a su amigo, pero no podía moverlo. Algo lo mantenía pegado al piso, como si la madera lo hubiera absorbido. Los pasos afuera se hicieron más rápidos. El suelo vibraba, la cabaña entera crujía. Martín agarró a Tomás y salieron corriendo. No miraron atrás, no dijeron una palabra. Solo corrían, esquivando ramas, tropezando, hasta que llegaron al auto. Las llaves no estaban. Las buscaron como locos, hasta que las vieron. Encima del capó, como si alguien las hubiera dejado ahí. Arrancaron, con las manos temblando, y sin mirar el espejo, porque sabían que si lo hacían, iban a ver algo. Cuando volvieron con la policía, la cabaña seguía ahí, pero Alejandro no. Buscaron durante días. Nada. Solo una cosa había cambiado. En la pared, donde antes había 7 sombreros, ahora había 8, uno nuevo, rojo, con una letra A. ¡Ey, no pisen eso! Sí, eso, esa formación de piedras ahí al lado del tronco. ¿Vieron cómo están puestas? En círculo, simétricas. Eso no es natural, ¿eh? ¿Nunca escucharon lo del círculo de piedras? No es un juego, no es una broma, es una advertencia. Y lo sé porque yo estuve ahí.
Esto pasó hace como 2 años. Fue en un campamento del colegio con compañeros de clase. Nos llevaron a una zona del bosque al norte. Dicen que es segura, pero no saben lo que realmente hay del otro lado del sendero. Esa noche, después de cenar, los profes se fueron a dormir y nosotros, como siempre, nos escapamos de las carpas para explorar. Éramos 6 y estábamos buscando emociones fuertes. A uno de los chicos, Simón, se le ocurrió que podíamos seguir un sendero que aparecía en los mapas viejos, pero que ya no estaba marcado. Lo seguimos. Caminamos unos 20 minutos en línea recta, sin linterna, solo con la luz de la luna. Y de pronto, el bosque cambió. Las ramas ya no se movían. El aire se sentía pesado. Y los árboles eran distintos, más altos, más secos, más torcidos. Entonces lo vimos. Un claro perfecto. Un espacio circular donde no crecía nada. Y en el centro, un círculo de piedras colocadas con una precisión enfermiza, como si alguien o algo las hubiera medido con regla. Había algo extraño en el aire, como electricidad estática. La piel se te erizaba sin razón. Todos nos quedamos en silencio. Algo adentro nos decía que no debíamos acercarnos, pero Simón, siempre el gracioso, dijo: ¿y si me meto? A ver qué pasa. Le dijimos que no jodiera, pero ya había dado un paso dentro del círculo. Nada pasó al principio, solo viento, y después, silencio. Simón sonrió, se dio media vuelta para burlarse de nosotros, y ahí fue cuando escuchamos ese sonido, como si una piedra se arrastrara lentamente por el suelo, pero no había nada moviéndose, nada que pudiéramos ver. Simón se quedó quieto, nos miró y sonrió de nuevo, pero no era su sonrisa, era algo raro, tensa, forzada, como si alguien le hubiera puesto una máscara. Le dijimos que saliera, que dejara de hacer chistes. Él no respondió, solo levantó una piedra del círculo y la tiró al suelo, fuera del claro. En el instante en que la piedra cayó, se escuchó una carcajada. No era humana, no venía de ninguna dirección en particular, era por todos lados, alrededor, debajo, dentro de nosotros. Corrimos, no lo pensamos. Uno de los chicos, Lucas, se cayó, se torció el tobillo, pero lo arrastramos con nosotros hasta el campamento. Cuando llegamos, nadie nos creyó. Simón apareció al amanecer, con la ropa sucia, los ojos vidriosos y una herida en la mano, como si algo lo hubiera mordido. Dijo que no recordaba nada. Pero desde ese día cambió. Ya no era el mismo, no hablaba, no se reía, se sentaba solo y cada tanto murmuraba cosas en voz baja, palabras en un idioma que ninguno entendía. Una vez, en clase, se le cayó la mochila y de adentro salieron piedras, negras, lisas, como las del círculo. Las había estado recolectando, guardando. Un día desapareció, no fue a la escuela, no contestaba el celular, nada. La policía lo buscó durante una semana y cuando lo encontraron, estaba en medio del mismo claro, sentado, en el centro del círculo, con las manos abiertas y los ojos completamente blancos, vivo, pero como si no estuviera ahí. Lo llevaron al hospital. No reaccionaba, no hablaba, nada. Y cuando revisaron el lugar, faltaba una piedra, una sola, la que él había tirado aquella noche. Los ancianos del pueblo dijeron algo, una historia antigua. Dicen que en ese lugar, antes del pueblo, antes de las casas, se hacían rituales, ofrecían cosas, animales, objetos, personas, y que los círculos eran la única forma de contener eso que respondía cuando se los rompía. Dicen que cada piedra representa una barrera, un límite, y si quitas una, lo liberás. Simón sigue internado, no habla, no camina, pero lo siguen escuchando murmurar en las noches, siempre lo mismo. Estoy viendo más círculos, y lo repite una y otra vez, como si ya no viera nuestro mundo, sino algo detrás de él. Y bueno,
Mejor no toquemos nada esta noche, no sea que sin darnos cuenta, liberemos algo. Ahora, acérquense un poco más, porque todavía queda una historia. Y esta no ocurre en un bosque ni en una cabaña, ocurre en una casa cualquiera, como la tuya, como la mía. Escuchen con atención, porque a veces el peligro no llega con truenos ni con sombras, a veces entra en silencio, sin que te des cuenta, sin dejar puerta abierta, y cuando lo notas, ya no hay salida. Esta historia no ocurrió en un bosque, ni en una cabaña olvidada, ni siquiera en un lugar apartado. Ocurrió en una casa común, como la tuya, como la mía, a un hombre solo, de esos que no se meten con nadie, que viven en calma, que tienen su rutina bien marcada. No tenía esposa, ni hijos, ni visitas. Su casa estaba al final de una calle sin salida, justo donde el pavimento se convierte en tierra y las farolas ya no funcionan. Era una construcción vieja, con las paredes agrietadas pero limpia, ordenada, hasta que todo cambió. Primero fue algo pequeño, un ruido por las noches, como pasos, pero muy ligeros, como si alguien caminara con cuidado, arrastrando los pies. Después empezó a notar que las cosas no estaban en su lugar. Un cajón mal cerrado, una cuchara fuera del estante, el control de la televisión movido de sitio. Pensó que estaba olvidando las cosas, que se estaba haciendo viejo, hasta que una noche encontró marcas en la pared, rayones, como si alguien hubiera intentado escribir, pero con las uñas, y justo debajo de su cama, algo más, un nido, hecho con cabellos, pedazos de tela, y lo que parecía piel seca, como de algún animal. Llamó a un exterminador, buscaron, revisaron los ductos, el ático, el sótano. Nada. Pero él sabía que no estaba solo. No podía dormir. Decía que sentía una presencia. Algo muy pequeño, pero muy despierto. Algo que lo observaba desde los rincones, desde las grietas, desde abajo de los muebles. Contó que escuchaba una voz, pero no lo despertaba con gritos, lo despertaba con su aliento, con susurros. Y cada noche, esa voz le decía lo mismo. Gracias por dejarme entrar. Pensó que se estaba volviendo loco, pero cada vez que intentaba ignorarlo, los eventos se hacían más intensos. Los focos explotaban, las puertas se cerraban solas, el agua del grifo salía sucia, como con restos de tierra o moho. Una noche, mientras dormía, algo le jaló las sábanas, no con fuerza, no de golpe, sino lento, con intención, como si lo estuviera probando, como si jugara con él. Se levantó de un salto, encendió la lámpara, y frente a su cama, en la alfombra, había huellas, pero no de pies humanos ni de animal. Eran pequeñas, demasiado, como si un niño, deformado, hubiera caminado descalzo por su habitación. Al día siguiente tapió las ventanas, rellenó los huecos de las paredes, cerró cada espacio por donde algo pudiera entrar. Pero no sirvió de nada, porque lo que estaba ahí ya vivía dentro de la casa, ya vivía con él. Un vecino lo vio días después. Estaba en el jardín trasero, completamente sucio, cavando hoyos sin parar. Cuando le preguntaron qué hacía, respondió: «Está debajo, se mueve por la tierra, se ríe cuando intento dormir». La gente comenzó a evitarlo. Una semana después dejó de salir por completo. Pasaron días, luego semanas, y cuando la policía finalmente entró, lo encontraron sentado en la cocina, sin vida, con la espalda recta y los ojos completamente abiertos. Lo más extraño era su rostro. No parecía asustado, parecía rendido, como si hubiera aceptado algo, como si al final se hubiera entregado. En el techo encontraron huellas, y en una de las paredes detrás del refrigerador, lo más aterrador, un agujero, pequeño como un túnel, y dentro una especie de altar hecho con pedazos de objetos personales y dientes humanos. El caso se cerró como paro cardíaco. Ninguna señal de violencia, nada concluyente,
Pero yo fui parte de ese equipo de limpieza. Entré después y lo vi. No solo el agujero, vi algo más. Vi cómo se movía la sombra dentro del ducto, como si algo respirara ahí, esperando que nos fuéramos, como si supiera que yo lo estaba viendo. Esa noche no dormí, y desde entonces sé que me traje algo conmigo. No lo veo, no lo escucho con claridad, pero está. Se arrastra por los marcos de la puerta. Respira cuando estoy a punto de dormir, y a veces deja marcas en el piso, en la ropa, en mi cuerpo. No son heridas profundas, son como advertencias, como si me dijera, no olvides que ya estoy aquí. He intentado mudarme, he rezado, he quemado incienso, pero nada funciona porque no es un demonio, no es un animal, ni un espíritu, es algo más, una presencia que se mete en lo cotidiano, que se instala sin prisa, y cuando por fin lo notas, ya te pertenece, y ahora soy yo el que vive en silencio, el que no abre la puerta, el que no duerme bien, y no porque tenga miedo, sino porque si lo hago, él vuelve a moverse, y cada vez que se mueve, lo hace más cerca de mí. Así que si alguna vez sienten que algo se mueve entre sus paredes, que hay pasos cuando no debería haberlos, que sus pensamientos no son del todo suyos, tal vez ya sea tarde. Porque hay cosas que no se abren con una puerta y tampoco se cierran, pero no del todo. Si todavía estás acá, si aguantaste las 4 historias hasta el final, entonces ya eres parte del fuego. Y créeme, el fuego no se olvida de los que se atreven a mirar hacia el lado oculto. Nos vemos en el próximo video, si es que todavía estás solo.